Trabajar en un cementerio nunca fue mi sueño, pero la necesidad me obligó a aceptar el empleo. Me dieron el turno nocturno, el que nadie quería. Solo tienes que vigilar que no entren vándalos, me dijeron. Lo que nunca aclararon fue que el peligro no estaba afuera, sino debajo de la tierra. El osario viejo era la parte que más me inquietaba. Ahí guardaban huesos de exhumaciones, apilados en bolsas rotas dentro de un cuarto húmedo. El olor era insoportable y las paredes estaban cubiertas de moho negro. Cada noche, al pasar por esa zona, escuchaba crujidos, como si algo se moviera dentro. Mis jefes decían que eran ratas, yo intentaba creerlo. Una madrugada de invierno, la niebla cubrió todo el cementerio. Apenas podía ver a 1 metro de distancia con mi linterna. Caminaba hacia el osario, cuando noté la puerta entreabierta. Eso era imposible. Siempre la dejaba cerrada con candado. Al acercarme, sentí un aire helado salir de adentro, junto con un hedor a sangre fresca, no a hueso seco. Entré despacio. Las bolsas de huesos estaban rotas y el suelo lleno de fragmentos, cráneos agrietados, costillas partidas, mandíbulas con dientes aún manchados de tierra. Pero lo que me paralizó fue ver un cuerpo entero, recién sacado de un ataúd, recostado sobre la pila. Tenía los ojos abiertos, vidriosos, y la piel todavía húmeda. Retrocedí aterrado y fue entonces cuando escuché un susurro detrás de mí. Tarde o temprano, todos volvemos aquí. Al girar, vi una sombra pegada a la pared. Tenía la forma de un hombre, pero sus brazos eran largos, terminados en uñas negras como cuchillas. La figura se despegó del muro y avanzó. Cada paso que daba dejaba manchas de sangre en el suelo. Intenté correr, pero la puerta del osario se cerró sola de un portazo. En la oscuridad, escuché huesos quebrándose, como si los estuvieran triturando. La linterna parpadeó, y por un instante pude ver a esa cosa devorando un fémur humano, mordiéndolo con un crujido que me heló la sangre. No recuerdo cómo logré salir, solo sé que amanecí triado entre las tumbas, con las manos cubiertas de tierra y las uñas rotas, como si hubiera estado cavando. Mis compañeros me encontraron y pensaron que había bebido. Yo no les conté nada. Las noches siguientes fueron peores. Cada vez que pasaba cerca del osario, la puerta se abría sola. Desde adentro salían voces, no una, sino decenas, todas suplicando, «¡Sácanos de aquí!». Una vez, reuní el valor para entrar de nuevo. Lo que vi nunca podré olvidarlo. Los huesos se habían ordenado solos, formando cuerpos incompletos que se arrastraban, chocando entre sí como insectos torpes. Algunos tenían cráneos de niños pegados a torsos de adultos, otros se sostenían solo con manos y espinas dorsales, arrastrándose hacia mí. Corrí y no volví a entrar. Pero la pesadilla me siguió. Una madrugada, mientras hacía la ronda, vi a un hombre sentado sobre una tumba recién sellada. Vestía un traje negro, aunque estaba empapado de sangre. Su piel estaba pálida, casi gris, y en lugar de ojos tenía cuencas vacías. Me miró, sonrió, y con voz cavernosa dijo, «Nosotros también fuimos vigilantes. Ahora es tu turno». Esa noche no terminé mi guardia. Salí huyendo y juré no regresar jamás. Pero no todo terminó ahí. Desde entonces, cada vez que cierro los ojos, escucho el mismo crujido de huesos y el mismo susurro. Tarde o temprano, todos volvemos aquí. Lo peor es que a veces despierto con tierra bajo mis uñas y un sabor metálico en la boca, como si estuviera masticando huesos en sueños. Yo sé que algún día voy a abrir los ojos y no estaré en mi cama, sino dentro de ese osario, rodeado de huesos que me reclaman como uno más de ellos. Si lograste leer esta historia hasta el final, demuestra tu valentía. Suscríbete al canal, deja tu like y escribe en los comentarios si tú también te atreverías a pasar una noche en un cementerio. Trabajo como velador en un cementerio municipal desde hace más de 15 años, y sé que lo que voy a contar suena imposible, pero cada palabra es real. Aquí aprendí que la muerte nunca está en silencio. Las primeras noches fueron tranquilas. Abrir y cerrar el portón, vigilar que nadie entrara, dar rondas con mi linterna, pero poco a poco empecé a notar cosas que no podía explicar. Primero fueron pasos detrás de mí, como un eco que repetía mis movimientos. Me detenía y los pasos se detenían.
Caminaba y los escuchaba otra vez. Una madrugada incluso escuché cómo alguien respiraba justo sobre mi hombro, y cuando giré no había nadie. El cementerio tiene una parte antigua, casi abandonada. Las lápidas están agrietadas, las cruces oxidadas y las estatuas de ángeles sin cabeza parecen vigilar con furia. Una noche vi una vela encendida frente a una tumba derruida. Pensé en brujería. Me acerqué y la apagué. Pero de inmediato una voz me susurró al oído: «¿Por qué apagas mi luz?». Sentí un aliento frío recorrerme la espalda y huí corriendo como un niño. Lo peor llegó hace 3 años. Era madrugada. La luna iluminaba débilmente las tumbas recientes cuando escuché un llanto infantil. Seguí el sonido hasta una pequeña tumba blanca decorada con juguetes. Sobre ella estaba sentado un niño, encorvado, con la cabeza entre las rodillas. Le pregunté si estaba perdido, y levantó la cara. Su piel era pálida, casi gris, y en lugar de ojos tenía 2 cavidades negras de donde caían hilos de sangre espesa. Antes de reaccionar, abrió la boca y un chillido insoportable me perforó los tímpanos. Caí de rodillas, sentí un líquido caliente correr por mis orejas. Estaba sangrando. Cuando intenté apartar la vista, vi que su cuerpo comenzaba a retorcerse. Sus brazos se alargaban, los dedos terminaban en uñas puntiagudas y su sonrisa se extendió hasta desgarrar las comisuras. Retrocedí como pude, pero mis piernas no respondían. El niño descendió lentamente de la tumba, y al pisar el suelo, la tierra alrededor se abrió con un chasquido. Una mano putrefacta emergió, huesuda, con pedazos de piel colgando, y luego otra más. De la fosa salió un torso cubierto de gusanos, los ojos vidriosos de un cadáver que aún se movía. En ese instante logré gritar y el cuerpo cayó de golpe, arrastrando también al niño hacia la tumba. La tierra se cerró como si nunca hubiera pasado nada. Al día siguiente hablé con el sepulturero más viejo. Él solo me miró con resignación. Me contó que ese niño había muerto en un accidente brutal con su familia. Los enterraron juntos, pero los cuerpos nunca quedaron completos. Decía que en noches de luna llena, el niño buscaba compañía entre los vivos para arrastrarlos con él. Desde entonces evito las tumbas infantiles, aunque a veces no sirve de nada. En más de una ocasión he encontrado juguetes manchados de sangre fresca que al amanecer ya no están. Otras veces escucho risas agudas que resuenan detrás de las bóvedas selladas. Lo más perturbador ocurrió hace unos meses. En mi escritorio apareció una fotografía impresa en papel amarillento. Era yo de pie frente a la tumba del niño. A mi lado, un pequeño me tomaba de la mano. Pero no era un niño normal. En la foto tenía la boca abierta en un grito eterno y los ojos hundidos que goteaban sangre. Yo nunca estuve ahí con él, al menos que no recuerde. Esa misma noche, mientras revisaba la caseta, escuché rasguños en la puerta. Pensé que era algún perro, pero cuando abrí, había huellas ensangrentadas de manos pequeñas que iban desde la entrada hasta perderse entre las tumbas. He pensado en renunciar, pero siento que ya es tarde. Hay noches en las que despierto en la caseta con la ropa manchada de tierra húmeda, como si hubiera estado cavando con mis propias manos. Otras veces escucho risas agudas que resuenan detrás de las bóvedas selladas. Lo más perturbador ocurrió hace unos meses. En mi escritorio apareció una fotografía impresa en papel amarillento. Era yo, de pie frente a la tumba del niño. A mi lado, un pequeño me tomaba de la mano, pero no era un niño normal. En la foto tenía la boca abierta en un grito eterno y los ojos hundidos que goteaban sangre. Yo nunca estuve ahí con él, al menos que no recuerde. Esa misma noche, mientras revisaba la caseta, escuché rasguños en la puerta. Pensé que era algún perro, pero cuando abrí, había huellas ensangrentadas de manos pequeñas que iban desde la entrada hasta perderse entre las tumbas. He pensado en renunciar, pero siento que ya es tarde. Hay noches en las que despierto en la caseta con la ropa manchada de tierra húmeda, como si hubiera estado cavando con mis propias manos. Otras veces escucho risas agudas que resuenan detrás de las bóvedas selladas. Si te atreviste a leer hasta aquí, suscríbete al canal, deja tu like y comenta. ¿Serías capaz de trabajar en un cementerio de noche después de escuchar esto? Mi nombre es Javier, y trabajo como guardia nocturno en un cementerio desde hace 5 años.
Siempre pensé que mi mayor miedo sería la soledad o la oscuridad, pero lo que viví una noche de noviembre superó cualquier pesadilla imaginable. Era un martes nublado, y el viento helado movía las hojas secas como si susurraran advertencias. Caminaba entre las tumbas recién abiertas, revisando lápidas y asegurándome de que nada estuviera fuera de lugar. De repente, escuché un crujido detrás de mí, como si alguien caminara sobre tierra húmeda. Me giré, pero no vi a nadie, solo la niebla que empezaba a cubrir los pasillos del cementerio. Intenté ignorarlo, pensando que era un animal, pero el crujido se acercó acompañado de un olor insoportable, mezcla de putrefacción y sangre vieja. Ahí lo vi, una figura emergiendo de la tierra de una tumba reciente. Primero una mano cubierta de barro y carne putrefacta, luego un brazo con tendones visibles y finalmente un rostro desfigurado, con ojos huecos que parecían absorber la luz de la linterna. Antes de poder reaccionar, más cadáveres comenzaron a levantarse de sus tumbas. Hombres, mujeres, incluso niños, todos descompuestos y cubiertos de lodo y sangre coagulada. Sus cuerpos se movían de manera antinatural, torcidos, con articulaciones que crujían y huesos que se rompían mientras avanzaban. Sus bocas emitían un sonido húmedo, casi un gorgoteo mientras intentaban devorar cualquier carne viva que encontraran. Corrí hacia la capilla buscando refugio, pero un cadáver me interceptó, arrancándome la mano con un solo mordisco. Sentí los huesos romperse mientras la sangre brotaba en un chorro caliente y espeso. La adrenalina me hizo reaccionar. Agarré una pala y golpeé la cabeza del muerto, haciendo estallar su cráneo con un sonido húmedo y repugnante, mientras fragmentos de carne y sangre salpicaban todo a mi alrededor. Cada paso que daba estaba rodeado de horrores. Un hombre descompuesto devoraba el brazo de un cadáver mientras las vísceras colgaban de su boca, y un niño muerto jugaba con su propia pierna arrancada, mordiéndola con frenesí. Podía escuchar los huesos romperse y la carne desgarrarse bajo cada golpe y mordida. Cada segundo era un festín de horror y sangre que manchaba mis botas y mi ropa. Me refugié en la cripta principal. La puerta apenas se cerró cuando un cadáver cayó sobre ella, dejando un charco de sangre y tripas que goteaban al suelo. Allí, la oscuridad era total, solo iluminada por la luz de mi linterna temblorosa. Podía escuchar los golpes de los muertos intentando abrir la puerta, el rechinar de sus dientes y los estertores de su carne desgarrada. Horas pasaron aunque parecía que el tiempo no existía. Vi cosas que todavía me persiguen. Una mujer descompuesta con el vestido pegado a su cuerpo por la sangre, arrancándole la cabeza a un hombre mientras bebía su sangre como si fuera vino. Sus ojos huecos brillaban con una sed infinita. Otro cadáver desgarraba un torso humano, comiendo los órganos como si fueran manjares. El hedor era insoportable, y el sonido húmedo de la carne desgarrándose retumbaba en mi cabeza. Cuando finalmente amaneció, el cementerio parecía un escenario de guerra. La tierra estaba cubierta de charcos de sangre, restos humanos esparcidos y huesos rotos. Las criaturas desaparecieron, pero el olor a muerte y la visión de la carnicería quedaron grabadas en mi mente. Nunca más pude mirar una tumba sin recordar los cuerpos que vi salir de la tierra, con sus bocas abiertas y sus manos ansiosas por desgarrar. Desde aquel día, cada noche que entro al cementerio, escucho susurros, crujidos y pasos detrás de mí. Siento manos frías rozando mis hombros y puedo ver sombras moviéndose entre las lápidas como si esperaran el momento para levantarse de nuevo. Sé que volverán, y cuando lo hagan, no habrá refugio que me salve de la voracidad de los muertos. Soy Martín, guardián de un cementerio desde hace más de 10 años. Siempre pensé que lo peor que podía pasar era un ladrón o un borracho jugando en las tumbas, hasta que una noche me demostró que estaba equivocado. Era un viernes de lluvia intensa. El viento golpeaba los árboles y las lápidas crujían bajo su fuerza. Estaba revisando las sepulturas nuevas cuando escuché un golpe seco, como si algo pesado hubiera caído al suelo. Me acerqué y encontré una tumba abierta, tierra removida y restos de ropa manchada de sangre. Antes de poder reaccionar, algo emergió de la tierra, un hombre cubierto de barro y vísceras, con los ojos inyectados en sangre.
Sus manos estaban manchadas de carne humana y de su boca colgaban restos de un cadáver. No respiraba como un vivo. Más bien parecía que cada grito de su interior le arrancaba vida a los demás. Intenté correr, pero más figuras comenzaron a salir de las tumbas a mi alrededor. Mujeres, niños, hombres, todos con cuerpos descompuestos, pero increíblemente fuertes. La primera que me alcanzó me mordió el brazo con tal fuerza que sentí hueso astillarse. Su sangre caliente mezclada con la mía me empapó, y el olor era insoportable. Carne en descomposición y sangre podrida. Saqué la pala que llevaba y comencé a defenderme. Cada golpe aplastaba cráneos, arrancaba ojos, desgarraba carne. Los gritos de los muertos resonaban con un sonido húmedo, como carne siendo triturada. Un brazo se me enrolló en la pierna, tirándome al suelo. Logré arrancarlo a mordiscos, pero la sangre no paraba de brotar de todas partes. El cementerio se había convertido en un campo de batalla infernal. Los muertos se devoraban entre ellos cuando no tenían a alguien más fresco. Vi cómo una criatura arrancaba la cabeza de otra y la devoraba mientras la otra luchaba por liberarse. Todo estaba cubierto de sangre, vísceras y huesos rotos. Corrí hacia la capilla, pero al abrir la puerta, un cadáver colgaba del techo con la piel desgarrada. La sangre goteaba sobre mi cara, mezclándose con la mía. Los demás se acercaban, pero logré empujar la puerta y encerrarme dentro de la cripta. Pasé horas escuchando los golpes de los muertos intentando entrar, sus gritos mezclados con los sonidos de carne desgarrada. Cuando amaneció, el cementerio estaba cubierto de restos humanos y charcos de sangre, pero los cuerpos que habían salido de las tumbas ya no estaban. Solo el hedor de muerte y putrefacción quedó. Desde entonces, cada vez que cierro los ojos, veo sus manos ensangrentadas, sus bocas llenas de carne, sus ojos vacíos buscando algo más. Y sé que esa noche no fue un accidente. Ellos están esperando a que alguien más viva para unirse al banquete. Mi nombre es Vicente, y trabajo como sepulturero desde hace casi 20 años. He visto de todo en este tiempo: entierros multitudinarios, velorios silenciosos, tumbas abiertas bajo lluvias torrenciales. Pero nada, absolutamente nada, se compara con lo que ocurrió una noche de octubre, cuando el cementerio se transformó en un verdadero matadero humano. Ese día me quedé hasta tarde para terminar de cavar una sepultura. El viento era seco, arrastrando hojas muertas entre las lápidas. La luna apenas asomaba entre las nubes, y la neblina reptaba por el suelo como si el cementerio respirara. Alrededor de la medianoche, escuché un ruido metálico. Pensé que era el portón, pero pronto me di cuenta de que venía de la parte antigua del cementerio, donde casi nadie se aventura. Caminé con mi linterna hasta allí, con el corazón latiendo con fuerza. Fue entonces cuando vi una escena que aún me persigue. Una tumba estaba abierta, y dentro había un hombre, vestido con ropas ensangrentadas, masticando algo. Me acerqué con la luz y casi vomité. Estaba comiendo pedazos de carne humana, arrancados de un cadáver recién enterrado. La sangre le corría por la barbilla, y sus ojos inyectados brillaron al verme. Antes de que pudiera reaccionar, el tipo avanzó contra mí con una pala oxidada. Logré esquivarla, pero el olor a carne podrida mezclado con sangre fresca me hizo tambalear. Grité que llamaría a la policía, pero él solo rió. Un sonido áspero que resonó entre las tumbas. De repente, me di cuenta de que no estaba solo. Detrás de él aparecieron más figuras, 3, 4, todas en un estado deplorable, como si hubieran salido de la tierra. Sus ropas estaban rasgadas, sus cuerpos cubiertos de gusanos, y aún así se movían rápido, con una hambre salvaje. Corrí. Intenté llegar a la caseta de vigilancia, pero tropecé y caí entre dos lápidas. Fue entonces cuando sentí manos heladas agarrándome los tobillos. Una de las criaturas me arrastró e intentó morder mi pierna.
Me debatí, pateé, hasta que logré tomar una piedra y aplastarle la cabeza. El cráneo se abrió con un estallido horrendo, esparciendo sangre oscura y pedazos de cerebro por el suelo. Los demás rugieron y se abalanzaron sobre mí. Luché como pude. Clavé la pala en el pecho de uno, le arranqué los dientes a otro de un golpe, pero eran demasiados. La sangre brotaba con cada ataque, salpicando las lápidas, manchando mi ropa y cubriendo mis manos. En medio de la lucha, escuché algo que me heló la sangre. Los gritos no solo venían de ellos, sino también de las tumbas alrededor. La tierra temblaba, se movía y de repente brazos esqueléticos comenzaron a emerger del suelo. Los muertos se levantaban, gimiendo, con ojos llenos de odio y hambre. No sé de dónde saqué fuerzas. Corrí hasta el osario. Cerré la puerta por dentro y me escondí, temblando, mientras afuera los gritos, mordidas y ruidos de carne siendo desgarrada llenaban la noche. Vi por las rendijas decenas de cuerpos arrastrándose, unos devorando a otros, como si lucharan por la carne fresca. El suelo se convirtió en un lago rojo, y el olor era insoportable. Pasé toda la noche ahí, escuchando aquel festín macabro. Cuando amaneció, todo estaba en silencio. Abrí la puerta despacio, y lo que encontré fue todavía peor. Restos humanos esparcidos por todo el cementerio, sangre seca cubriendo las piedras, cabezas sin cuerpo y brazos arrancados. Pero ninguna señal de las criaturas. Ninguna. Hasta hoy me pregunto si eran realmente zombies o algo aún peor. Pero una cosa sé. No fue un sueño. Lavé esa sangre, vi esas vísceras, sentí la carne podrida pegada en mis manos. Y desde aquella noche, cada vez que entierro a alguien, siento que podría abrir los ojos en cualquier momento, mirarme con hambre y unirse a esa horda. Me contrataron en el cementerio de San Miguel cuando tenía 22 años. Al principio pensé que sería un trabajo tranquilo, abrir y cerrar las rejas, vigilar que no entraban borrachos, ayudar en los entierros. Pero muy pronto descubrí que las noches entre tumbas guardan secretos que ningún hombre debería presenciar. El administrador me advirtió desde el primer día: no te acerques a la cripta antigua, la que está detrás de la capilla. Déjala cerrada aunque escuches ruidos. Yo me reí, pensando que solo quería asustarme. Pero la primera madrugada de guardia, mientras hacía mi ronda, la escuché. Golpes secos, como puños contra piedra, resonaban desde esa cripta. Me quedé paralizado. Era imposible, llevaba décadas sellada. La curiosidad me venció, y me acerqué. El aire alrededor era diferente, más frío, y olía a hierro oxidado como sangre vieja. Pegué el oído a la puerta y escuché un lamento, una voz quebrada suplicando: «Ábreme, por favor». Me alejé corriendo y no hablé de eso a nadie. Las noches siguientes, los ruidos aumentaron. No solo eran golpes, sino rasguños y gritos ahogados. Una madrugada, la puerta apareció entreabierta. Nadie en el cementerio tenía llave. Temblando, encendí mi linterna y bajé los escalones de piedra. El olor era insoportable. Las paredes rezumaban humedad y el suelo estaba cubierto de marcas de uñas, como si alguien hubiera intentado trepar arrastrándose. Avancé hasta una sala amplia, donde las paredes estaban llenas de nichos abiertos. Algunos aún tenían ataúdes rotos, otros solo huesos amontonados. Y ahí lo vi. Una figura encorvada, cubierta con un sudario mugriento, devoraba lo que parecía un brazo humano. No me vi al principio, estaba demasiado ocupado arrancando carne podrida de un cadáver reciente. El sonido de los huesos al quebrarse bajo sus dientes aún me persigue. Cuando levantó la cabeza, vi sus ojos rojos, brillantes como brasas. Su rostro estaba reseco, la piel pegada al cráneo y la boca cubierta de sangre. Me sonrió con los dientes manchados y murmuró:
Siempre necesitamos más. Retrocedí aterrado, pero tropecé con un ataúd roto. La tapa cayó y dentro vi el cuerpo de una mujer con la garganta desgarrada, aún fresca, como si la hubieran puesto ahí esa misma noche. La criatura avanzó hacia mí. Sus pasos eran pesados, dejando huellas sangrientas en la piedra. Sentí que iba a morir, pero justo entonces escuché voces arriba. Eran mis compañeros que llegaban para el relevo. Corrí como pude hacia la salida y cerré la puerta con un golpe. Nunca les conté lo que vi. Desde entonces, cada vez que paso por esa cripta siento que alguien me observa desde dentro. A veces encuentro marcas nuevas en la puerta, rasguños profundos como hechos con garras. En varias ocasiones, las tumbas recientes han aparecido vacías como si alguien hubiera sacado los cuerpos durante la noche. Los viejos sepultureros dicen que esa cripta pertenece a una familia que practicaba ritos prohibidos, que no solo enterraban a sus muertos, sino que los alimentaban para que nunca dejaran de caminar. Dicen que uno de ellos aún vive allá abajo, esperando carne fresca. Yo no sé si sigo trabajando en este lugar por necesidad o porque algo de esa cosa ya vive dentro de mí. Últimamente despierto con la boca llena de un sabor metálico y mis uñas negras de tierra como si hubiera estado escarbando en tumbas durante el sueño. Solo sé que llegará el día en que esa puerta ya no esté cerrada, y cuando eso pase, no quedará nadie para impedir que el hambre de esa criatura se desate sobre el pueblo. Si lograste soportar este relato hasta el final, demuéstralo. Suscríbete al canal, deja tu like y escribe en los comentarios si te atreverías a entrar a una cripta abandonada de noche.